Buenos días. ¿Se escucha? Hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Good morning. God bless you, brothers. Sean bienvenidos una vez más a Iglesia Bíblica Logos. Welcome again to Iglesia Bíblica Logos. Y estamos contentos, expectantes y emocionados de este nuevo año que Dios nos ha permitido recibir. Amen. We are content and excited about this next year that the Lord has given us. Sabemos que es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí sentados el día de hoy, recibiendo este 2026, ¿verdad? Amen. We know that it's the mercy of God that has us seated here today, receiving here in this year 2026. Si es tu primera vez aquí en Iglesia Bíblica Logos, te damos una bienvenida calurosa y estamos contentos, un privilegio que pueda estar aquí entre nosotros, una bendición también. Amen. If it's your first time here, we want to just give you a warm welcome, and we are so grateful that you're here, excited that you're here with us this morning. Y sabiendo que ese Dios misericordioso nos ha ayudado hasta aquí, dice el Salmo 121, versículo 1. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amen. It says in Psalm 121:1, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Amén, así es. Entonces, hermanos, brevemente, permítanme darles 3 anuncios, ¿ok? Quickly, we have 3 announcements. Número 1, bueno, hoy tenemos nuestro picnic, ¿ok? Tamales, es el tema. Así es. The first announcement is today we have our picnic. The theme is tamales. Así que, en verdad, esperemos que se queden y podamos ser parte de este convivio, ¿no? De conocernos, de relacionarnos y de crear relaciones significativas. Amen. And so it is our desire that you would stay and you'd enjoy this time, that we would be able to fellowship together and create and strengthen these relationships one with another. Segundo anuncio, hermanos, es la clase de membresía. Second announcement with regards to membership class. Sí, la próxima semana tendremos nuestra primer clase de membresía aquí el domingo. Next week we will have our first membership class here Sunday. Así que si aún no se han inscrito, por favor, ¿verdad? De aquel lado en el carrito ahí tenemos la lista para que se puedan inscribir y saber con quiénes vamos a contar, ¿no? Así es. If you haven't yet registered for that, we have the sign-up sheet there on the cart right over there. If you could take a moment to sign up so we can count on your presence there in the class. Así como tercer anuncio, bueno, la escuela dominical bajo el tema de disciplinas espirituales. Third announcement is with regards to another Sunday school class, the spiritual disciplines. Y esa clase es para quienes no están tomando la clase de membresía. Okay. This class will be for those who are not taking the membership class. Tendremos otra clase de la escuela dominical sobre disciplinas espirituales para los que no están en la clase de membresía. There we'll have this class on spiritual disciplines for those that are not in the membership class. Y esta clase empezará el 18 de este mes, o sea, en 2 semanas. So this class will start in 2 weeks on the 18th of this month. Amén. Bueno, vamos a leer nuestra lectura de hoy. La encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. We're going to read our text this morning in 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Del 1 al 8. ¿Listos? Dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y afuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.
Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amen. Now in English, 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 8 says here, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth, and they will wander off into myths. But as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Amen. Amén. Hermanos, oremos. Hoy vamos a orar por la Iglesia Bíblica Logos y por otras iglesias de aquí de Tijuana. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, por tu gracia, por todo lo que has derramado sobre cada uno de nosotros. Hemos sido testigos de tu bondad, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu amor inagotable para con nosotros. Hemos gozado de tu verdad, pues estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con tu Hijo Jesucristo. Señor, sabiendo la necesidad que tenemos de ti todos los días, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y sigas teniendo misericordia sobre, primeramente, la Iglesia Bíblica Logos en la que tú nos has puesto. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, guiándonos, iluminándonos en tu preciosa palabra, para siempre poder ver a Cristo y a este crucificado. Que no nos gloriemos en nuestros propios esfuerzos como iglesia local, que no pongamos nuestras esperanzas en nuestros dones o talentos, sino que podamos descansar en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, a quien se dio a sí mismo en propiciación de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que seas nuestra guía. Te pedimos por nuestro pastor Nick, por todos los hermanos que se esfuerzan en enseñar, en predicar, y por todos los hermanos que participan, incluso aquellos que puedan incluso levantar una silla. Cualquier cosa que hacemos, que lo hagamos pensando que es para ti, para tu gloria, Señor. Tanto el que está enfrente como el que está allá atrás, todo eso es para glorificarte a ti, Señor, pues no buscamos la gloria del hombre, sino la gloria del Dios Trino. Permítenos seguir así, Señor. Permítenos seguir fervientes en amor, fervientes unos con otros entre los hermanos, en un amor genuino, profundo, sincero, y aléjanos de las superficialidades, pues queremos ver en cada amistad o relación a tu Hijo glorificado en cada una de nuestras vidas. Te pedimos por nuestros hijos, que tú seas, Señor, su Salvador, que ellos te conozcan y que ellos te sirvan con todo su corazón. Te pedimos por los matrimonios también,
matrimonios que amen a tu palabra, que se arraiguen a tu palabra, que se aferren a tus promesas y que no volteen a ver métodos pragmáticos o mundanos, sino tu palabra. Pero también oramos y te pedimos que tengas misericordia por todas las otras iglesias de aquí de Tijuana. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándolo, Señor, pues nosotros no somos nadie para hacer lo que queramos con tu iglesia, con aquellos por los que tú moriste, Cristo. Así que te pido por todos los pastores y por todas las iglesias que están hoy aquí en Tijuana celebrando el Día del Señor, por favor, permítenos ser una ciudad que se distinga por iglesias sanas, por iglesias que prediquen fielmente el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Es una petición que hemos estado orando por tiempo, porque necesitamos iglesias que prediquen tu Evangelio, el Evangelio no adulterado, el Evangelio de obras sí, pero de obras de Cristo, las obras que Cristo hizo por aquellos que tú le diste desde antes de la fundación del mundo. Pastores que teman todos los días y que descansen en tu soberanía. Ayúdanos como ciudad a glorificarte. Ayúdanos como Iglesia Logos a relacionarnos con las otras iglesias para también ser de bendición y ser bendecidos por los demás. Que sea tu gracia y tu misericordia sobre esta ciudad y sobre cada iglesia que predica tu evangelio. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Let's pray. Nuestro Padre, otra vez te damos gracias, Señor, por este tiempo, este día, Señor. Oh Señor, que hoy podamos escuchar tu voz, Señor. Que podamos escuchar de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra, Señor. Que aplique esa palabra, Señor, esa palabra a nuestros corazones para que vivamos a la luz de ella, Señor. Por favor, Señor, a todo tu pueblo. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Que la bendiga, Señor, al Logos, Señor, que podamos honrarte a ti, Señor, con todos nuestros corazones. Oh, Señor, te pido. En el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Amen. Pues hermanos, ha sido un gran gozo estudiar juntos este importante tema de levantar líderes piadosos en la iglesia local. What a joy it has been to study together this important theme of raising up godly leaders in the local church. Y quiero repasar rápidamente lo que ya hemos visto hasta este punto en anticipación de concluir la serie hoy. And I want to review real quick what we've seen up to this point as we look to wrap up our series today. El énfasis principal de esta serie ha sido el carácter del hombre. The primary emphasis of this series has been the character of man. Y vimos varios textos, ¿no? Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y consideramos algunos de estos temas que voy a mencionar. And we looked at various texts from the Old Testament to the New Testament and considered these following themes. Por ejemplo, comunión sobre carisma. And for example, we looked at communion over charisma. Y vimos esto en Éxodo 33 en cuanto a Moisés, ¿no? And we saw this in Exodus 33. Luego vimos sumisión a Dios sobre autosuficiencia, ¿verdad? And then we looked at submission to God over self-sufficiency. Y lo vimos esto en Números 20, We saw this in Numbers 20, ¿verdad? Cuando Moisés golpeó la roca. when Moses struck the rock. Luego vimos la humildad sobre habilidad. Then we looked at humility over ability En 1 de Samuel 16. in 1 Samuel 16. Y luego vimos fidelidad sobre popularidad en Jeremías 1. And then in Jeremiah 1, we looked at faithfulness over popularity. Y vimos entonces la urgencia de formar pastores. And we saw the urgency of raising up shepherds. Pastores que como Amós clamen, prepárate para encontrarte con
tu Dios. Shepherds who, like Amos, cried out, "Prepare to meet your God." Y consideramos esta gran necesidad de pastores, según 1 de Pedro 5. And we considered this great need for shepherds who, in accordance with 1 Peter 5, Pastores que pastoreen el rebaño de Dios. shepherds who will shepherd the flock of God. Vimos que esto debe llevarse a cabo en el contexto de la iglesia local. We saw that this is to take place in the context of the local church. Pastores dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Pastors who are devoted to prayer and to the ministry of the word. Y diáconos dedicados a las necesidades prácticas del cuerpo. And deacons who are devoted to the practical needs of the body. Vimos que levantar líderes no se basa en preferencias vagas, We saw that the raising up of leaders is not based on vague preferences, sino en requisitos específicos establecidos en las Escrituras. Por ejemplo, 1 de Timoteo 3. but rather on specific requirements that are laid out for us in Scripture, for instance, in 1 Timothy chapter 3. Estos hombres deben ser hombres dignos de seguir. These men are to be men that are worthy of being followed. Y por lo tanto, como vimos la semana pasada, And thus, as we saw last week, la tarea de levantar líderes piadosos es un esfuerzo comunitario. the task of raising up godly leaders is a communal effort. Los ancianos deben trabajar en armonía con los miembros de la congregación. Elders are to work in harmony with the members of the congregation. No es una tarea de una sola persona, It is not the work of one person ni 3 personas, or 3 people, sino toda la congregación. but rather the whole congregation. Y eso nos lleva a nuestro sermón final, That brings us to our final sermon, que describe cómo debería ser esa armonía. that describes what that harmony should look like. Si me pueden acompañar al libro de Hebreos, If you can turn with me to the book of Hebrews, Hebreos capítulo 13, el último capítulo del libro, en los versículos 17 a 19. Hebrews chapter 13, the last chapter, from verses 17 to 19. Hebreos 13, 17 a 19. Hebrews 13, 17 to 19. Aquí dice la palabra de Dios: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Chapter 13, verses 17 to 19. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable to you. Pray for us, for we are sure that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves honorably in all things. And I urge you all the more to do this, so that I may be restored to you the sooner. Amén. Señor, otra vez nos acercamos a ti, Señor, reconociendo, Señor, que no somos nada sin tu Espíritu Santo, sin Cristo. No podemos hacer nada separados de ti, Señor. Ni podemos, Señor, escuchar tu palabra sin tu ayuda, Señor. Oh, Señor, que ilumines nuestros corazones, Señor, esta mañana por medio de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdame, Señor, a mí y a Sam, Señor, a predicar fielmente, Señor, de tu palabra. Esta palabra difícil de predicar, pero necesaria porque es tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, que traigas convicción. Oh, Señor, que traigas salvación a los que no te conocen, Señor. Te pedimos esto, Señor, te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿A quién ha oído el nombre Jim Jones? Who here has heard the name Jim Jones? Okay. ¿Qué tal la frase no te bebas el Kool-Aid? What about the phrase, don't drink the Kool-Aid? ¿Alguien? Okay, algunos, okay. En la década de 1970, In the decade of 1970, un hombre llamado Jim Jones se hizo muy popular en Estados Unidos, a man by the name of Jim Jones became very popular in the United States, precisamente en San Francisco, California. specifically in San Francisco, California. Y se presentaba como un líder religioso compasivo And he presented himself as a compassionate religious leader, que predicaba la justicia y la igualdad para los pobres. preaching justice and equality for the poor. Mucha gente lo seguía con sinceridad, And many people followed him sincerely, creyendo que era un pastor confiable. believing that he was a trustworthy shepherd. Pero entre bastidores But behind the scenes, era manipulador, he was manipulative, controlador controlling, y exigía una lealtad inquebrantable. and he demanded unbending loyalty. Finalmente, And eventually, Jones y sus aproximadamente 1,000 seguidores Jones and his 1,000 or so followers, se fueron a Guyana, en Sudamérica, they moved to Guyana in South America para establecer un asentamiento al que llamaron Jonestown. to establish a settlement that they named Jonestown. Apenas un año después de su llegada, And only a little more than a year after arriving, Jones convenció a sus seguidores Jones convinced his followers de ingerir una bebida envenenada para escapar de las autoridades. to ingest a poison-laced drink to escape from the authorities. ¿Y sabes qué? You know something? Casi todos lo hicieron. Almost all of them did it. Casi todos lo hicieron. Ese día murieron 919 personas, That day, 919 people died, incluyendo a Jim Jones. including Jim Jones. Qué forma de empezar un sermón. What a way to start the sermon. Hermanos, esta es una historia entre muchas. This is just one story among many. ¿Qué llevaría a tanta gente a seguir un mandato tan atroz? What would lead so many people to follow such an outrageous command? Las escrituras nos dicen que el problema no es que la gente siga a los líderes, Scripture tells us that the problem is not that people follow leaders, sino que sigue a los líderes equivocados por las razones equivocadas. but that they follow the wrong leaders for the wrong reasons. Necesitamos que la Biblia nos ayude a comprender el modelo bíblico de liderazgo y de sumisión. Amén. And we need the Bible to help us understand the biblical model of leadership and submission. Muchos hemos permitido que historias como esta Many of us have allowed stories like this one, o nuestras propias heridas del pasado, where our own past hurts, donde los líderes abusaron de su autoridad, where leaders abused their authority, influyan en nuestra comprensión del liderazgo y la sumisión bíblicas. to inform our understanding of biblical leadership and submission. Esto ha creado, tristemente, una desconfianza y sospecha constante sobre cualquier forma de compromiso o sumisión. And sadly, this has created a general distrust and suspicion about any form of commitment or submission Entre muchos. ¿ok? amongst many. Yo siento compasión por muchas de esas situaciones. I have compassion for many of those situations. Estas situaciones con dolorosas experiencias pasadas y hermanos, heridas reales, digamos. Those situations with painful past experience and true hurt. Pero no debemos permitir que la experiencia influya en nuestra comprensión de este texto bíblico. But we must not allow experience to inform our understanding of this biblical text. Este texto nos enseña This text teaches us que una actitud de amargura,
that an attitude of bitterness o de sospecha constante or of constant suspicion o de desconfianza hacia nuestros líderes or of general distrust of our leaders es pecado. is sin. Gran parte del cual proviene de nuestra vieja naturaleza pecaminosa que odia la autoridad y se resiste a la sumisión, ¿verdad? Much of which comes from our old sinful nature, which hates authority and resists submission. Al abordar este texto, And as we approach this text, entonces nos encontramos con dos grandes problemas. we find ourselves with two big problems. Número uno, pastores que imponen obediencia y sumisión. Number one is pastors forcing submission and obedience. Como forzarlo, exacto. Y personas, número dos, que se resisten a ellos. And number two, people resisting it. Y creo que el autor de Hebreos, And I believe that the author of Hebrews, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, tenía estos problemas en mente. had these problems in mind. Por lo tanto, And so, necesitamos armonía, hermanos. we need harmony, brothers. Armonía entre los líderes y los miembros de una iglesia. Harmony amongst the leaders and the members of a church. No se trata de obediencia y sumisión forzadas, Not forced submission and obedience, sino de un servicio gozoso de parte de los pastores y líderes. but rather a joyful service on the part of the pastors and the leaders. No se trata de una obediencia y sumisión de mala gana o desafiante, Not reluctant or defiant obedience and submission, sino de una confianza voluntaria de parte de los miembros. but rather a willing trust on the part of the members. En Logos, And here at Logos, queremos experimentar el gozo que se encuentra en un liderazgo y una sumisión, pues, armoniosos. here at Logos, we want to experience that joy that is found in a harmonious leading and submitting, Como una orquesta bien afinada. like a well-tuned orchestra. Cada miembro cumple su parte, Each member doing its part mientras los ancianos dirigen con alegría. as the leaders lead with joy. Amén. Amen. Entonces, nuestro primer punto. So our first point, Un pastor que sirve gozosamente. a pastor that serves joyfully. Eso es lo que buscamos. Un pastor que sirve gozosamente. That is what we're seeking, a pastor that serves joyfully. O mejor dicho, los pastores que sirven gozosamente. Or rather, a plurality of pastors that serve joyfully. Pregunta, ¿por qué existen los pastores? So the question is, why do pastors exist? Pues repasemos nuestro texto. Let's look at our text again. De nuevo, versículo 17. Verse 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable to you. En un sentido muy general, según este texto, Just in a very general sense, according to this text, un pastor existe para el bien del pueblo. a pastor exists for the benefit of the people. Un pastor existe para el bien del pueblo. A pastor exists for the benefit of the people. No existe para elevar su propio estatus. They don't exist to elevate their own status. Un líder es un siervo primero. A leader is a servant first. Dijo Cristo, no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Jesus said in Matthew 20:28, I came not to be served, but to serve. ¿Cómo sirve un pastor So how does a pastor serve? al bien de su pueblo? Serve the good of the people. Dice en el texto, ellos velan por sus almas. Well, the text says that they keep watch over your soul. Creo que necesitamos definir qué es un alma.
I think we need to define what a soul is. El alma es esa parte de nosotros que sigue viva cuando nuestro cuerpo está en la tumba. The soul is that part of us that continues to live when our body is in the grave. Es la parte eterna de nosotros. The eternal part of us. Sigue viva con nuestro Señor y Salvador en el cielo. It lives on with our Lord and Savior in heaven, O sigue viva bajo la ira de Dios en el infierno. or it lives on under God's wrath in hell. Marcos 8:36 dice, oh, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Mark 8:36 says, "What does it profit a man to gain the world but forfeit his soul?" Entonces, ¿cuál es el enfoque de los ancianos? So what is the focus of the elders? Su preocupación son las almas que les han sido confiadas. Their concern is the souls entrusted to them. Su enfoque está en la eternidad. Their focus is on eternity. Haciendo la pregunta siempre, Always asking the question, ¿cómo beneficia esto el alma de esta persona? how does this benefit the soul of this individual? Velan por tu alma. They keep watch over your soul. Esta es su prioridad. This is their priority. De hecho, al leer el libro de Hebreos, uno de los temas principales es la perseverancia. In fact, as we read the book of Hebrews, one of the primary themes is perseverance. Que los creyentes no retrocedan. That the believers would not shrink back. Mira conmigo en Hebreos 10, Look with me to Hebrews chapter 10, versículo 39. verse 39. Dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. It says here, "But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul." Escucha lo que dice ahí el escritor, para la preservación del alma. Listen to what the author of Hebrews says here, to the preserving of the soul. Necesitamos tener una visión, hermanos, holística de la salvación para comprender este versículo. We need to have a holistic view of salvation in order to understand this verse. Mira, la salvación no es solo la conversión, Salvation is not just conversion, sino toda la vida cristiana hasta la glorificación. but rather the entire Christian life leading to glorification. Así que el objetivo de un pastor And therefore, the goal of a pastor no es solo la conversión, is not only conversion, sino la preservación de tu alma. but also the preservation of your soul. Preparándoles a los santos para encontrarse con su Señor. Preparing the saints to meet their Lord. Por eso estamos aquí, hermanos. And that is why we are here. Así que resumiendo, los pastores sirven al pueblo de Dios. And so to summarize, the pastors serve for the good of the people. ¿Cómo lo hacen? How do they do it? Deben velar por las almas. They must watch over their souls. Pero ¿cómo velan por las almas prácticamente? But practically, how do they watch over the souls? ¿Cómo se ve eso? Creo que de dos maneras principales. I believe in two primary ways. Número uno, ellos velan por las almas cuidando la palabra de Dios. So number one, they watch over souls by watching over God's word. Esto significa que ellos manejan la palabra con precisión y la aplican con fidelidad. Ellos. This means that they accurately handle the word and they faithfully apply it. Es decir, cada situación, cada circunstancia, cada prueba That is to say that every situation, every circumstance, every trial debe ser filtrado fielmente por medio de las escrituras. is to be faithfully filtered through the word of God. En Hebreos 2:1 leemos: In Hebrews 2:1 we read this, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos
oído, no sea que nos desviemos. For this reason, we must pay much closer attention to what we have heard, so that we do not drift away from it. Mira, la palabra debe ser el centro. The word must be the center. Un pastor vela por las almas cuidando la palabra. So a pastor watches over souls by watching over the word. Y eso implica advertir al rebaño o a las ovejas individualmente cuando ellos se desvían. And this implies warning the flock or even individual sheep when they get off the path. Es decir, conforme a este texto, presta mucha atención. So it's to say, pay close Es attention. lo que decimos, presta mucha atención, aguas. Watch out. ¿Sí? No te desvíes. You're straying. Y lo hacemos por la palabra. And we do it with the word. Número 2. Number 2. Entonces, velamos por las almas, primero cuidando la palabra. Número 2, velamos por las almas cuidando, mira, los pastores cuidando su propia conducta. So number 2, we watch over the souls by watching over our own conduct. En Hechos 20, Pablo dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. In Acts 20, Paul says, watch over yourselves and the flock of God. Los pastores deben asegurarse de que su conducta concuerda con lo que predican. Pastors must ensure that their conduct is consistent with what they preach. Oh, hermanos, ojo aquí. Notice this, brothers. ¿Y cómo se discierne esto en un pastor? And how is this discerned in a pastor? Hermanos, debería ser su humildad. It should be by their humility. Porque Dios nos dice, imiten a ellos. Because God says, imitate these ones. Si ellos no están bajo la autoridad de la palabra, ¿cómo pueden ellos dirigirnos a través de la palabra? If they are not under the authority of the word, how can they direct us in the authority of the word? Y fíjese bien en Hebreos 13:7. And notice in Hebrews 13:7, Aquí lo dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Wow. remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. ¿Hace esto que los ancianos sean mejores que los demás? Does this make elders better than others? No. No. Simplemente significa que Dios ha apartado a ciertos hombres para servir de ejemplo en estas áreas. It simply means that God has set certain men apart to serve as examples in these areas. Mientras que ellos hacen su trabajo, es decir, pastorear el rebaño de Dios. As they do their work, which is to say, shepherd the flock of God. Y sí, esto significa que si caen en pecado, hay consecuencias mayores según la palabra. And yes, this means that if they fall into sin, there are greater ramifications. Por eso, 1 de Timoteo 5 nos enseña que si continúan en pecado, deben ser reprendidos públicamente. And for that reason, 1 Timothy 5 teaches us that if they continue in sin, they are to be publicly rebuked. En presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. In the presence of all, so that others will be fearful of sinning. Los ancianos deben velar por sus almas, Elders are to watch over your soul cuidando la palabra as they watch over the word y su propia conducta. and watch over their own conduct. ¿Qué debe caracterizar la actitud de los pastores en cuanto a esta responsabilidad? And what should characterize the pastor's attitude regarding this responsibility? Oh, hermanos, con una sobriedad. With sobriety. Con una sobriedad y con alegría. With sobriety and with joy. Mire el texto, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Notice in the text it says, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Esto es serio. And this is serious. Hay mucho que decir sobre este versículo. There's a lot that can be said about this verse. Implica, hermanos, sacrificio. It implies Es sacrifice. seguir el ejemplo de Cristo sirviendo en su nombre.
It is following Christ's example, serving in his name. Los pastores rendirán cuentas de su fidelidad. And pastors will be held accountable for their faithfulness. Su fidelidad en cuanto a la palabra y su propia conducta. Their faithfulness to the word and in their own conduct, Velando por las almas. while they are watching over souls. Ellos van a dar cuenta por eso. They will be held accountable for this. Y hasta cierto punto van a dar cuenta por cómo gobernaban a la iglesia, de acuerdo con 1 de Timoteo 5:17. And to some extent, they will be held accountable for how they govern the church according to 1 Timothy 5:17. ¿Cómo lideraron los pastores? How did the pastors lead? ¿Se enseñorearon del pueblo? Did they lord it over the people, ¿Dominando sobre ellos? dominating them? ¿O fueron ellos indiferentes Or were they indifferent porque no querían ofender a la gente? and unwilling to offend anyone? Van a dar cuenta. They will give an account. Debe ser, hermanos, entonces un liderazgo activo y diligente en sumisión a la palabra de Dios. This must be an active and diligent leadership in submission to God's word, No se dejaban guiar por preferencias o emociones. not guided by preferences or emotions. Han de dar cuenta. They are going to give account. Esto implica decisiones difíciles. This involves difficult decisions, A veces incluso van a ser solos ellos. and sometimes they will even be alone. Como Pablo en 2 de Timoteo 4:16, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, dijo el apóstol Pablo. As Paul said in 2 Timothy 4:16, no one stood by me, but everyone deserted me. Hermanos, hay una sobriedad en cuanto a esta responsabilidad. So brothers, there is a sobriety with this responsibility. Eso suena difícil. It sounds difficult, Así es. and it is. Pero los pastores no solo deben hacerlo con una actitud seria, sino también con una actitud de alegría. But pastors must not do it only with a serious attitude, but also with an attitude of joy. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, dice la palabra. The word says, let them do this with joy and not with grief. Mira, los líderes sin alegría no benefician a su pueblo. And joyless leaders do not benefit their people. Es difícil amar a la gente si no tiene alegría en lo que se hace. It is difficult to love people if you do not find joy in what you do. La implicación de este texto es que es fácil para los pastores caer en un tipo de queja. The implication of this text is that it is easy for pastors to fall into a state of complaining o de tristeza, or sadness o de frustración. or frustration. Ya lo hemos visto con Moisés en varias ocasiones, ¿no? En el desierto, We've already seen this many times with Moses in the desert. ¿sí? Esto ciertamente, hermanos, para ser claro, recae en el pastor y en su caminar personal con el Señor. And this certainly applies to the pastor and his personal walk with the Lord. Un pastor debe deleitarse en Dios en privado para poder amar y pastorear públicamente a su pueblo. A pastor must delight in God privately in order to be able to love and shepherd his people publicly. Clave. Of course, Un pastor debe ser sobrio, a pastor should be serious, no usar su poder para obtener ganancias egoístas, not using his power for selfish gains, sino siempre con un corazón servicial. but always with a servant heart. Debe influir en la gente dando el ejemplo, He must sway people by setting an example, ejerciendo influencia para el bien del pueblo. exerting influence for the good of the people. Pero recuerden, But remember, buscamos la armonía. we seek harmony. Un pastor cumple su rol junto con la ayuda del cuerpo. A pastor fulfills his role together with the help of the body. Y oh, hermanos, cuán glorioso, cuán especial
es eso cuando lo vemos en práctica. And brothers, how glorious and special it is when we see this in practice. Pastores gozándose en este rol que el Señor les ha dado, Pastors joyful in this role that God has given them. sirviendo al pueblo de Dios con amor. Serving the people of God with love. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. That takes us to our second point. Entonces, un pastor que sirve, o los pastores que sirvan gozosamente, So pastors who serve joyfully, y ahora un miembro, los miembros que confían voluntariamente. and then a member that trusts voluntarily. Hermanos, el libro de Hebreos es increíble. So the book of Hebrews is incredible. De principio a fin vemos la supremacía de Cristo. From start to finish, we see the supremacy of Christ. Él es mayor que Moisés. He's greater than Moses, Él es mayor que los sacerdotes. greater than the priests, Mayor en su sacrificio, greater in his en sacrifice, su posición, in his position, en su poder, in his power, en su ejemplo. in his example. Cristo es mayor. Christ is greater. Y aquí al final de este libro, aquí en el capítulo 13, And here at the end of this book in chapter 13, Cristo, el Supremo, Christ, the Supreme One, le dice a su pueblo que se someta a los pastores terrenales. tells his people to put themselves under earthly pastors. Si eres cristiano, If you are a Christian, se te manda obedecer y someterte a tus líderes en el contexto de la iglesia local. you are commanded to obey and submit to your leaders in the context of the local church. Espero que puedas ver que este texto no me resulta cómodo para predicar, ¿ok? And I hope you can see that this is not a comfortable text for me to preach. Estoy dependiendo del Señor, ¿ok? I'm leaning on the Lord for this. Sin duda, Without a doubt, puedo repasar los textos que nos muestran los límites de esta sumisión. I can certainly go through the texts that show us the limits of this submission. Obviamente no obedecemos a nuestros líderes si contradicen la palabra de Dios, amén. Obviously, we do not obey our leaders if they contradict God's word. Su autoridad es delegada Their authority is delegated y definida por la palabra de Dios, hermanos. and defined by the word of God. Muy importante. It's very important. Pero sería infiel ignorar lo que dice claramente este texto en Hebreos 13:17. But it would be unfaithful to ignore what this text clearly says in Hebrews 13:17. Quiero que vean que esto es bueno para tu alma. I want you to see that this is good for your soul, Lo que este texto nos enseña. what this text teaches us. Algunos de ustedes nunca se han sometido en el contexto de la iglesia local. Some of you have never submitted in the context of the local church. Estoy consciente de esto. I'm conscious of this. Esto es bueno para ustedes. This is good for you. Vemos aquí en este texto el uso de dos verbos. We see in this text the use of two verbs. Y con los dos verbos vemos tanto la acción como la actitud de la persona. And with both verbs, we can see both the action and the attitude of the person. El primer verbo, obedezcan. So the first verb is obey. El verbo significa en realidad ser persuadido a la obediencia. What the verb actually means is to be persuaded into obedience. Ser persuadido a la obediencia. Be persuaded into obedience. Wow. No es forzado. It's not forced. No es forzada la obediencia. It's not forced obedience. No es una obediencia ciega It is not blind obedience, o mecánica. and it is not mechanical obedience. Es voluntaria. It is voluntary, Y mira, se trata de confiar. and it is about trusting. Confiar en la voluntad de Dios. Trusting the will of God. Confiar que Dios ha puesto esta autoridad en tu vida con un propósito. Trusting that God has put this authority into your life with a purpose. Ser persuadido a la obediencia. So to be persuaded into obedience, Que obedezcan a sus pastores. to obey your pastor. Segundo verbo, sujétense.
And the second verb is submit. Es una palabra más específico en el griego. This word is a more specific one in Greek. Sujetarse significa dar cabiro a algo. To submit means to give way to something, Es ceder ante algo. to yield before something. Hermanos, es permitir que los líderes lideren incluso cuando no estás de acuerdo. It's allowing leaders to lead you even when you disagree. Esa es la implicación de este texto. That's the implication of this text. Es permitirles tomar decisiones It's allowing them to make decisions y sí seguirles voluntariamente. and yes, to follow them willingly. Recuerden, ya hemos visto esta dinámica en el matrimonio, en las clases de matrimonio, en cuanto al rol de la mujer a su esposo. And remember that we've already been looking at this dynamic in the classes about marriage and the role of the wife to her husband. La sumisión se considera una virtud en el reino de Dios Submission is considered a virtue in the kingdom of God porque refleja el carácter mismo de Cristo, because it reflects the very character of Christ, quien se sometió al Padre. who submitted to the Father. Y de nuevo, no again- es algo natural. Again, it's not something that comes naturally. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa lo dificulta. Our old sinful nature makes it difficult. Todos creemos que podemos aguantar sin necesidad de someternos. We all think that we can endure without needing to submit. Voy a hacerlo de mi manera. I'm going to do it my way. Independencia, Independence, autodeterminación. self-determination. No nos gusta que nos digan que hagamos algo. We don't like being told what to do. Nos gusta a un Dios que nos da lo que queremos. We like a God that just gives us what we want. Pero someternos a Él. But submit to Him? Recuerden Juan 6. Remember John 6. Jesús acaba de alimentar a los 5,000. Jesus had just fed the 5,000. Y luego Él dijo, me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. And then Jesus said, you seek me, not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled. Y lo que sucedió cuando los llamó al arrepentimiento y la fe And what happened when He called them to repentance and faith fue que lo abandonaron. was that they left Him. ¿Recuerdan? Remember that? Lo abandonaron. They left Him. Porque la sumisión no es popular. Because submission is not popular. Preferimos hacerlo de nuestra manera. We prefer to do it our own way. Pero este texto nos llama a que a veces dejemos de lado nuestras preferencias para buscar esta armonía de la que hemos estado hablando. But this text calls on us to sometimes put aside our preferences for the sake of that harmony that we have been talking about. Dejar al lado mis preferencias Set aside my preferences para el bien de mi alma, ojo, for the good of my soul y de la iglesia de Dios. and for the church of God. Filipenses 2:2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y luego dice, dando preferencia a los intereses de los demás en lugar de los suyos. Philippians 2:2 says, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind, giving preference to the interests of others. Entonces tiene mucho que ver con la actitud. So this has a lot to do with attitude. Obedezcan y sujétense a sus pastores. Obey your leaders and submit to them. Significa que debemos inclinarnos a confiar en nuestros líderes, hermanos. Means that we are to be bent toward trusting our leaders, No a desconfiar de ellos. not distrusting them. Esta es una disposición a apoyarlos con nuestra actitud y acciones hacia su objeto, su dirección. This is a disposition to be supportive in your attitude and your actions toward their goals and directions. Su objetivo y su dirección. Según este texto, So according to this text, si tienes una tendencia natural a la desconfianza,
If you have a natural tendency towards distrust, deberías arrepentirte. you should repent. Si eres constantemente sospechoso del liderazgo, siempre esperando que los ancianos demuestran su valía, If you are constantly suspicious of the leadership, always waiting for the elders to prove themselves, deberías arrepentirte. you should repent. Si buscas socavar el liderazgo, If you seek to undermine the leadership, debes arrepentirte. you must repent. Mira, hermano, este texto no te permite decir cosas como no sigo al hombre, sigo a Cristo. This text does not allow you to say things like, I don't follow the man, I follow Christ. Eso generalmente demuestra pues falta de sumisión That generally demonstrates a lack of submission, y por lo tanto deberías arrepentirte. and therefore you should repent. De hecho, ven rápidamente conmigo en 1 de Corintios 1. Turn with me real quick to 1 Corinthians 1. Perdón, hermano. Eso me llamó la atención aquí en el versículo 12 de 1 de Corintios 1. So I noticed this in verse 12 of 1 Corinthians 1. Pablo está exhortando a esta iglesia a la unidad, ¿verdad? Paul is exhorting this church unto unity. Empezando en 11, versículo 11, él dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corinthians 1, beginning in verse 11. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Es curioso porque incluso algunos estaban diciendo, yo soy de Cristo. Es decir, no sigo hombre, yo soy de Cristo. Él está ahí también en el texto. It's interesting because some were even saying, oh, I follow Christ. That phrase, I follow Christ, is right there in the text. Y claro, hermanos, estamos de la misma sintonía. Seguimos a Cristo, ¿verdad? And of course, we are all on the same page. We do follow Christ. Okay, el orden es importante. Cristo y luego los hombres y luego nosotros o los líderes, mejor dicho. And the order is important. It's Christ, and then the leaders, and then the rest of us. Imitan a mí como yo imito a Cristo, dijo So, Pablo. Follow me or imitate me as I imitate Christ, is what Paul said. Pero el punto es, hermanos, el Señor nos ha dado líderes para que los sigamos mientras sigamos a Cristo. The point is that the Lord has given us leaders that we might follow as we follow Christ. Entonces, esta actitud o esta inclinación a la desconfianza, ¿cómo podría reflejarse esto? And so this attitude towards disconformity, how can this be reflected? Or how might this be reflected? Bueno, algunos ejemplos. So here's some examples. Es suponer malas intenciones antes de presentar pruebas. So perhaps it would be in assuming bad motives before evidence is given. Aplica no solamente a los ancianos, sino también en un matrimonio puede ser. This would apply not just to elders, but also perhaps in marriage. Es mantener una distancia relacionalmente hablando con el liderazgo. It would be holding leadership at arm's length relationally. Es como, tú puedes venir hasta acá, pero no más. You can come to here, but no further. Es necesitar demasiada explicación antes de confiar en la dirección. It's needing excessive explanation or reassurance before trusting in the direction. Y ojo, hay demasiada explicación. And this would be excessive explanation.
es sentirse validado internamente cuando algo sale mal con la iglesia, como te lo dije. It would be feeling internally validated when something goes wrong in the church, like an attitude of, I told you so. Es negar apoyo, participación o alegría como forma de protesta. It would be withholding support or participation or even joy as a form of protest. Es ser rápido para criticar It would be being quick to give criticism o hablar críticamente en conversaciones informales en lugar de hacerlo directamente con el líder. or speak critically inside conversations instead of directly with the elder. ¿Ves por qué esto tiene que ver con el corazón primero, la actitud? Do you see where this has to do with the heart first, the attitude? Claro, las acciones van a seguir. And of course, actions will follow. Hermanos, nuevamente, esto no es fácil, no es fácil de predicar. And again, brothers, this is not easy to preach. Y ya hemos hablado de los pastores, We have already spoken of the pastors, persuadiendo al rebaño, no forzando su misión. persuading the flock, not forcing submission. Pero el texto es claro aquí, permítanles que lo hagan con alegría. But the text is clear. Allow them to do this with joy. Con alegría. With joy. Esto significa que debes estar a favor de tus ancianos, This means that you are to be for your elders, no en contra de ellos. not against them. Debes querer imitarlos. You should want to imitate them. Y si ves algo que no es digno de imitación, deberías entristecerte. And if you see something that is not worthy of imitation, it should grieve you. Entristecerte. Ahí está. El tono de esta sumisión debería ser una alegre inclinación So the tone of this submission should be a cheerful inclination a seguir, a obedecer y a seguir. to obey and to follow. Y debe fluir otra vez del corazón. And it must flow again from the heart. ¿Necesitas estar de acuerdo con cada decisión que se toma en esta iglesia? And do you need to be in agreement with every decision made in this church? No. No. Y estoy seguro de que no siempre lo estarás. And I'm sure you will not always be. En Logos buscamos conversar sobre estos temas. And here at Logos, we seek to have conversations about these things. No se trata de una obediencia forzada. This is not about a forced obedience. Sabemos que la sumisión es voluntaria, We seek to have submission be voluntary, pero es reconocer la autoridad legítima y saber que es para nuestro bien y para el bien del rebaño. but it is also about recognizing legitimate authority and knowing that it is for our good and for the good of the flock. Mira, una oveja que se niega a ser guiada no solo afecta al pastor, A sheep that refuses to be led not only affects the shepherd, sino también a las demás ovejas. but also the other sheep. ¿Sí? Piénsalo, porque el pastor va a estar atendiendo a esta oveja sin proteger a los demás. Because the shepherd is forced to seek after the sheep while the others are left unprotected. O tratando de cuidarlo, atenderlo, mientras él lo está rechazando. Or at least trying to care for that sheep. Entonces, el rechazo constante crea distancia, So constant rejection creates distance, lo que a su vez reduce el denuedo which in turn reduces the effectiveness, y la eficacia de los courage. pastores, the courage and the effectiveness Ye- of the pastors, llevándolos en muchos casos a la queja leading them many times to complain, y a veces hasta el agotamiento. and in many cases all the way to exhaustion. Entonces, escuchen, buscamos la armonía entre los ancianos y los miembros. And so listen, we seek harmony between elders and members. Recuerden que los ancianos también son ovejas. And remember that elders too are sheep. No están encima de la corrección. They are not above correction. Debemos examinar las escrituras, Hechos 17, We must examine the scriptures in Acts y 17 reprender a nuestros líderes cuando sea necesario, Gálatas 2.
And rebuke the leaders when necessary, Galatians 2. Y sí, disciplinarlos por sus pecados impenitentes, 1 de Timoteo 5, hermanos. And yes, discipline them for unrepentant sin, as we see in 1 Timothy 5. Pero esforcémonos cada vez más por encontrar esta gloriosa armonía que nos presentan las Escrituras. But let us strive evermore to find this glorious harmony that is laid out for us in Scripture. Es para nuestro bien y el bien de la iglesia. It's for our good and for the good of God's church. Entonces, el pastor no se trata de obediencia forzada, sino de un servicio gozoso. And so the pastors, not forced obedience, but joyful service. Y el miembro no se trata de una sumisión de mala gana, sino de una confianza voluntaria. And for the members, this is not reluctant submission, but a voluntary trust. Y para cerrar, And to close, mira cómo Cristo demuestra los dos. see how Christ demonstrates both. Cristo es el buen pastor, Christ is the good shepherd, quien vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate de muchos. who came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Él ganó la iglesia mediante su amor sacrificial por ella, He won the church through his sacrificial love for her, muriendo en la cruz por ella, dying on the cross for her, su vida como sacrificio. his life as ¿Y sacrifice. cómo lo hizo? And how did he do it? ¿Qué condujo al acto más grande de todos los tiempos? What led to the greatest act of all time? Al punto culminante de toda la historia. The culmination of all history. ¿Qué condujo a la redención del hombre? What led to the redemption of mankind? ¿Qué condujo a la edificación de la iglesia y el avance del reino de Dios? What led to the building up of the church and the advancement of the kingdom of God? ¿Qué condujo a la exaltación de Cristo en su lugar adecuado a la diestra de su Padre? What led to the exaltation of Christ in his rightful place at the right hand of the Father? ¿No fue mediante la sumisión? Was it not through submission? Cristo en el huerto de Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Christ in the Garden of Gethsemane said, "Not my will, Father, but yours be done." Y así soportó la cruz. And so he endured the cross. Observen lo que se logró con esta perfecta armonía de liderazgo sacrificial y gozoso y sumisión voluntaria. Notice what was accomplished with this perfect harmony of sacrificial and joyful leadership and willing submission. Cuando lo hacemos bien, esto es lo que estamos demostrando, hermanos. When we do it right, this is what we are demonstrating. El Evangelio. The gospel. Dios es glorificado en esto. God is glorified in this. El capitán tiene su botín. The captain has his treasure. Cristo es el capitán. Christ is the captain. Nosotros somos su botín. And we are his treasure. Fuimos cautivos una vez, We were captives at one time, pero hemos sido librados en Cristo Jesús. but we have been set free in Christ Jesus. Pero no solo nos libró, sino también nos hizo cautivos de Él. And he not only freed us, but he also made us his captives. Y según su sabiduría nos dejó con líderes que cumplen su voluntad. And according to his wisdom, he left us with leaders who will do his will. Quiero decir que es un deleite ser pastor de esta iglesia. And I want to say that it is a delight being a pastor of this church. Estoy muy agradecido al Señor. Veo su misericordia en cuanto a este puesto que el Señor me ha dado. Very thankful to the Lord as I see his mercy in regard to this position in the church. Y a este rebaño que el Señor ha traído es una bendición, hermano. And this flock that the Lord has brought together is a blessing. 3 puntos de aplicación, pero rapidísimos, ¿ok? 3 quick points of application. El elefante de la habitación. The elephant in the room. La enseñanza clara de este pasaje es ancianos en plural. The clear teaching of this passage is elders, plural. Hemos enfatizado la urgencia de formar ancianos por esta razón. We have emphasized the urgency of raising up elders for this reason. Sin embargo,
But esto no significa que nos apresuremos a hacerlo. this does not mean that we will rush to do this. Lo haremos en el tiempo de Dios, We will do this in God's timing, buscando preservar la unidad de esta iglesia seeking to preserve the unity of this church y asegurando que cualquier futuro líder ejemplifique lo que hemos enseñado hasta este punto, hasta ahora en esta serie. and ensuring that any future leader would be an example of what we have seen here in this series up to this point. Segundo, estoy llamado a velar por las almas de los miembros de esta iglesia. And second point, I am called to watch over the souls of the members of this church. Soy un solo hombre. I am only one man, Si Dios quiere, en el futuro seremos más. and Lord willing, in the future there will be more of us. Pero ¿crees que 1, 2, 3 o incluso 4 ancianos son suficientes para velar por tu alma? But do you think that 1, 2, 3, or even 4 elders are sufficient to watch over your soul? No creo, no soy omnipresente. No, we are not omnipresent. Mi esposa me lo recuerda a veces. Mine as well. My wife also reminds me about this. Así que no olvidemos que esta armonía se logra cuando el cuerpo es fiel en su responsabilidad mutua. So let us not forget that this harmony is achieved when the body is faithful in their responsibility one to another. La responsabilidad no cae solo sobre los ancianos. The responsibility is not just on the elders. Hermanos, lo hacemos juntos, miembros con los ancianos, una armonía. Brothers, we do it together, members and elders together. Estimulémonos mutuamente al amor y las buenas obras, incluso aquí hoy. Let us stimulate each other to love and good deeds even here today. Y finalmente, último Lastly, punto de aplicación, last point of application, hermanos, que oren. brothers, let us pray. Que oren por mí, Pray for me, por los futuros líderes aquí, for the future leaders here, por nosotros como iglesia, for us as a church body. que oren. Pray. Que todos nosotros podemos hacer esto. We can all do this. Nuestro Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que según tu palabra hay una corona que nos espera. Una corona la cual es nuestra recompensa, Señor, que nos espera. Pero sabemos, Señor, que Cristo tuvo que tomar la corona de espinas primero en nuestro lugar. Y Él lo hizo con amor, sacrificialmente, amorosamente. Él lo hizo. Entonces, Señor, recordamos nosotros de Él, de su sacrificio, de su servicio, de su ejemplo, Señor. Él que hizo purificación por los pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Cristo Jesús. Y a Él damos toda la gloria, toda la gracia, Señor, porque sabemos, Señor, que no tenemos nada fuera de Cristo, no tenemos nada sin Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte a ti, Señor, de una forma adecuada conforme a tu palabra, Señor, con Cristo como cabeza. El Espíritu Santo guiándonos, Señor. Gracias, Señor, que Cristo intercede ahora por nosotros este día. Te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos y por tu palabra, la claridad. Ayúdanos, Señor, a aplicarla fielmente en nuestras vidas y como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te pido esto, Señor. Amén.